doctor Iván? Pues, sí me parece que debemos resolver la problemática de la universidad trabajando de forma diferente con pues las estructuras de gobierno. Sí considero que los investigadores en esta endogamia, ¿no?, que tú comentas, o incluso de los universitarios que llegan a esta aspiración final, y bueno, pareciera que el espacio en donde pueden generar su potencial sigue siendo la propia universidad, ¿no? Sigue siendo tal vez mejorar ese espacio, pero ese espacio que está aislado de la realidad. Entonces, por supuesto, creo que nos encantaría ver políticas públicas donde haya una mayor inserción de quienes están preparados para investigar problemáticas, diagnosticar y generar soluciones, que se puedan insertar pues en aquellos lugares donde se puede generar esa posibilidad. Y en ese sentido me parece que el progreso en México pues es pobre, ¿no? Creo que tú comentaste, ¿no? Bueno, ahorita algunos presidentes y que tienen doctorados, ¿no? Pero bueno, esos son los que van para presidente, ¿no? Pero yo creo que si te vas a las poblaciones en general, creo que hay poca capacidad, incluso en algunos casos poco interés de diagnosticar las problemáticas desde un abordaje científico y humanista y de pues dar solución a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que necesitamos el ver cómo podemos transformar a los gobiernos desde los municipales, estatales, nacionales, para que haya realmente una voluntad de diagnosticar las problemáticas, resolverlas y no solamente de administrarlas, ¿no? Y no solamente, como es en muchos casos, que es llegar a transar, que es llegar, ¿no?, a corromper, y que es llegar, pues sí, a como que vamos a resolver cosas para contratar empresas, ¿no? Que en realidad como gobernante no me interesa que se resuelva, me interesa que me administre la problemática y que parte de eso se genere en un interés económico para mí. Me voy a agregar un elemento por lo que dices. Eso significa que los gobiernos y pueblos, comunidades, acudieran a la universidad para hacer ese tipo de estudios y buscar alternativas de solución, como acudieron los familiares y las víctimas a la universidad para poder enfrentar, uno, con credibilidad, porque no creen en otra instancia que no sea la universidad, y dos, con la certeza de que los estudios van a ser serios y fundados. De otra manera, pues contratarán estructuras privadas que lo que hacen es el negocio y no ese tipo de estudios. Sí, y yo creo que ahí hablamos, ¿no? Bueno, el gobernante que llega, ¿quiere llegar a gobernar y resolver las cosas, o quiere llegar a ver cómo se va a beneficiar personalmente, ¿no? Desafortunadamente creo que en México predomina esa situación de que llegar a gobernar es como sacarte la lotería y tratar de beneficiarte tú, ¿no? Y creo que es ahí en donde perdemos, ¿no? Creo que es ahí en donde perdemos y en donde me parece que, sobre todo frente a la realidad trágica que vivimos como sociedad, una realidad que se ha ido deteriorando en los últimos años, que bueno, por supuesto, tenemos que llegar, tenemos que exigir, tenemos que hacer propuestas universitarias junto con las comunidades, junto con las organizaciones civiles, y tenemos que llegar con el gobierno para proponer ese diagnóstico de esas problemáticas que estamos viendo como científicos, como universitarios, y resolverlas, ¿no? Y yo creo que es un esfuerzo que intentamos hacer, que podemos mejorar y que algo puede funcionar. Desafortunadamente, si por otra parte partimos de un precepto de que el sistema ya está corrupto como tal y que ese tipo de esfuerzos, cosa que sí lo está, ¿no? Cosa que sería ocioso hacerles. ¿Para qué lo haces? Eso que tú llevas, pues van a agarrar y lo van a poner en el escritorio y ni te van a escuchar. Entonces pareciera que no es el camino que hay que seguir, y en el poco tiempo que tenemos no es ese el camino que tenemos que seguir. Y entonces por eso yo decía, probablemente hay que ponernos en el horizonte que no hay que trabajar
o utilizar el gobierno como intermediario, sino más bien hay que fortalecernos como universitarios ante las problemáticas, con la sociedad que está viviendo esas problemáticas, tener una organización, tener una actividad y una fuerza política, ¿no?, que se puede expresar de distintas formas, desde el voto, desde la manifestación, desde la propuesta, en fin, de distintas formas, una actividad política junto con la sociedad, y entonces tener la fuerza política para convencer a aquellos que oficialmente tienen el poder político para entonces generar la transformación, ¿no? Que también es algo que tiene muchas complicaciones, pero que al menos en el caso de las víctimas creo que tuvo éxito. Y claro, una pregunta, y que es lo que, pues lo que estamos viviendo, ¿no? Porque tampoco podemos no ver que eso tiene consecuencias, es decir, el sistema cupular, el sistema de gobierno, pues no le gusta que la sociedad se autoorganice y se autosolucione las problemáticas, porque entonces pues para qué sirve el gobierno, ¿no? Y entonces pierde el control. Y entonces eso puede tener consecuencias, ¿no? Como las tuvo para la Universidad del Estado, una represalia ante pues esa vinculación ante una problemática que particularmente al gobierno le afectó. Y bueno, pues eso abre todo un panorama de si ese es el camino, cómo hacerlo para no pues sufrir estas consecuencias o ser lo suficientemente fuerte para poder resistirlas, ¿no? Doctor Armando. Ay, es que son varias problemáticas que estoy anotando. Un chorro. Y bueno, empecemos por la cuestión de la necesidad que decía hace rato Iván sobre la solución de problemáticas, ¿no? Yo creo que el aspecto importante de la universidad tiene que ver con formar mediante problemas, para verlo de la formación integral. Una educación basada en problemas, dijeran basada los diseñadores curriculares. Sí, se le puede llamar también interdisciplina, es decir, el hecho de que los estudios universitarios no pueden aplicarse de manera general en la sociedad, sino que es de los problemas reales de donde sale la teoría de las universidades, y eso tiene que ver con la exportación acrítica del saber que hemos hecho históricamente, es decir, en nuestras universidades. La función de la teoría, dijera el viejo Lenin del cual hablábamos antes de comenzar una teoría es inútil si no tiene implicaciones prácticas corto, mediano o largo plazo, no lo preocupo. Pero una práctica sin teoría es inútil. Sí, pienso que el uso, porque el concepto mismo de universidad pues es europeo, ¿no? Y la institución es europea, entonces ese uso tiene un impulso tanto de organización, o bueno, árabe, en todo caso donde se desarrolló con mayor impulso y con mayor estructura, pero fue en Europa, ¿no? Sí. Entonces ese impulso, tenemos que hacer nuestra propia historia, ese impulso también de organización de la universidad que piensa el mundo sin necesariamente ir a las problemáticas reales, pues podría venir de allí, digo, no lo estoy afirmando contundentemente, pero puede venir de allí. Pero eso nos lleva a pensar de que ahí en donde la universidad puede intervenir, tiene que hacerlo de manera, otra vez como lo dije hace un rato, pues de manera muy particular, muy singular, es decir, hay un problema aquí, ¿cómo construye un saber para resolverlo? Porque las políticas generales pues están pensadas lo mismo para Chiapas que para Tijuana. Y entonces y si bien te va, hay un libro que apenas revisamos, que no recuerdo el autor, pero tú lo debes conocer, que se llama Keywords, palabras clave, que son, y se lo mandaba también a Iván, son palabras transnacionales, es decir, tú las entiendes estando en Berlín y las entiendes... Keyword. Es la misma palabra y hace la referencia, es la misma. Entonces, quizá debemos buscar menos keywords, menos palabras clave, porque son políticas incluso que trascienden a los estados-nación y son aplicadas homogéneamente en todo el mundo, por eso que yo llamo un saber interdisciplinario, es decir, producir el objeto del problema, no crear la teoría y luego ver si la teoría puede contestar ese problema que es muy singular y muy particular. Entonces eso me parece importante, me parece que sí, que puede ser que pasemos de la administración de las cosas y no al gobierno de los hombres, en términos de lo que decías hace un rato sobre la administración, es decir,
que el Estado tiende a administrar la problemática, pero no a solucionar nada, y pueden pasar 1, 2, 3 generaciones. Incluso puede diluirse una problemática sin que haya o hubiese habido nunca una solución, ¿no? Y mira que Franz de Waal, un etólogo, primatólogo, que ha hecho estudios en trabajos como la política entre los chimpancés, cómo se dan golpes de Estado, cómo administran tribus, manadas. En realidad la política, pese a que Aristóteles nos la endosó humanamente, creo no, que pero recuerda, es más... recuerda que el concepto de Aristóteles es son politikon, Sí, no, claro. no es antropos políticos. O sea que hay, Aristóteles introdujo al animal, el animal político. El animal político, que es esencialmente una contradicción, porque el animal se lo define como algo como que no humano. tiene. Yo dudo de eso, por supuesto. Hay un montón de sociedades animales, hay jerarquías entre los animales, hay formas de organización, Relaciones de dominio, subordinación. Claro, claro. Ese concepto yo creo que ese sí que es un concepto viejo, me parece. Pero entonces, bueno, por ejemplo, podríamos empezar a estudiar filosofía y ver por qué nos llamamos a nosotros mismos animales políticos, y a partir de ahí hacer una reflexión sobre si todavía somos eso, y a partir de ahí también saber cómo organizar lo común, porque pues en definitiva la verdad es que seguimos con esa misma inercia de que por un lado somos son, y por otro lado somos productos de una vida protegida, claro, ¿no? Entonces esa contradicción ayuda a pensar muchas cosas a uno, y esa contradicción que introdujo hace 2400 años un griego, imagínate si no sirve, ¿no? Mira, es curioso porque parece ser que todo lo que hemos preguntado, pero sobre todo ustedes planteado, nos conduce a una pregunta muy natural que no es la que se ha planteado en la Facultad de Derecho, los aspirantes. ¿Qué plantearían los universitarios, o qué debiéramos plantear los universitarios, jubilados o no? Y un poco acercándome al poeta León Felipe, fallecido en el 68 en este país, podemos imaginar un mundo diferente al que tenemos y concordante con una idea de futuro que tenemos, porque de otra manera estaremos atados, como dice Iván, pues si ya son corruptos no hay que hacer nada, nos van a fregar. Pero si estamos partiendo de la premisa intencional de que algo se puede hacer, es porque en nuestra intención hay una serie de fundamentos de hacer el mundo como debiera ser y no como es. Es decir, no solamente es la actitud intencional de la cual habla Daniel Dennett, por ejemplo. En el fondo... Sí, pero podrías cambiar la premisa, y entonces el mundo como debiera ser nunca existió, y entonces el mundo como es así, y no hay por qué cambiarlo. Entonces ahí hay una cuestión interesante. ¿Qué es lo que estás entendiendo por ser? Sí, esto lo decía un poeta, hablo de León Felipe, dice como debería ser gracias a la fuerza poética. Sí, porque tú dices como debiera ser, o sea, tú dices transformemos al mundo para saber cómo debiera ser. Pero no teleológicamente. Puedo plantearte lo contrario. Lo que es no se puede transformar, entonces aceptemos lo que es. Y esa es la hipótesis de Maquiavelo. Cuando él critica todo el pensamiento cristiano, él dice que ellos se imaginaron un mundo que no existe. Y que no puede existir, y que el gobierno de los hombres debe atenerse a lo que es, no a lo que debiera ser. Entonces ahí hay, fíjate, un doble sentido de esa expresión del deber y del ser. Sí, no. Por otro lado, no estamos seguros quiénes tenemos, quiénes son los que tenemos. Y por último, un mundo diferente lo teníamos hace 10 años, 15 años. Entonces el mundo siempre está cambiando, que no cambien nuestras ideas es otra cosa, pero el mundo yo creo que siempre está cambiando. Entonces el mundo diferente, es decir, tendríamos que pensar quién piensa en un mundo diferente. Pues Trump piensa en un mundo diferente, ¿no? Todos tienen, digamos... Putin piensa en un mundo. Claro, todos tienen un mundo, entonces ese tenemos es lo que hay que explicitar. A ver, replanteo la pregunta. ¿Qué se puede plantear desde la comunidad universitaria? Más allá de darnos dinero, ¿qué es indispensable el asunto? ¿Cuál es el compromiso de los suspirantes, sean en el ámbito federal o estatal? ¿Qué podemos plantear para el desarrollo de lo que están planteando a los suspirantes? Sea quien sea, yo leía, por ejemplo,
los Facebook del doctor Iván y decía, bueno, por lo menos hay 2 candidatos que podemos plantearle seriamente las cosas. En entrevista aquí el doctor Mario Rojas dijo, pues yo no más veo 3, Alejandro Vera, la candidata. Y mira, me pareció interesante, porque le dije, entonces, ¿por qué no se juntan? En vez de plantear que hay 3 proyectos viables, ¿por qué no uno solo de 3 que parecen viables? Fuera de la respuesta del doctor, ¿qué plantearíamos nosotros, como universitarios, a los aspirantes? Porque tampoco podemos dejar la coyuntura. Y porque tenemos un ideal de cómo quisiéramos, no como debiera en términos éticos o morales, sino cómo nos gustaría que fuese la relación gobierno, dice Iván, universidad, para favorecer lo que dice el actual rector, una universidad de excelencia, pero con responsabilidad social. Si no, no veo cómo hay excelencia. Pero ahí la dejo. Bueno, la responsabilidad social está implícita en el ideario universitario mismo. No veo a una universidad pública sin ligarse con la sociedad y ver su responsabilidad y lo que le puede aportar, ¿no? Porque normalmente solemos partir de la figura de la deuda con la universidad. Es decir, pues, la universidad le debe a la sociedad y por lo tanto le debe resolver ciertas problemáticas. Ahí habría que pensar un montón de cuestiones, pero la cuestión de cómo plantear con los suspirantes, dices tú, bueno, pues yo pienso que los universitarios es válido, pueden organizar foros. El Consejo Universitario ya aprobó ciertas reglas para conversar con los aprobamos con los candidatos, y bueno, ahí pero es ya donde... ya no hay universidad de debate, pese al acuerdo. Ahí la dejo, era otra provocación. La universidad es una institución, te voy a hablar en términos muy filosóficos, aunque no exista un programa que se llama así. Todas las comunidades son comunidades conflictivas y tienen sus relaciones de contradicción. Sin conflicto y contradicción no hay desarrollo. Entonces, desde la universidad va a estar adelante y se está transformando todo el tiempo, aun cuando, porque es una institución así, por un lado tiene sus cuerpos colegiados, digamos, jerárquicos, pero por otro lado tiene este aspecto crítico que siempre la hace subsistir. Entonces, tranquilicémonos, porque las comunidades en general son comunidades de la decisión, son comunidades, digamos, del conflicto. No podría ser de otra manera, porque donde no hay conflicto, pues hay estancamiento. Está Stalin, ¿no? No, bueno, tu referencia, yo hubiera pensado en Pol Pot. Doctor Iván. Mira, iniciando por la propia universidad y nuestra problemática, considero que uno de los primeros planteamientos que tenemos que hacer es que se lleven a cabo pues distintas reformas e iniciativas que fortalezcan a la universidad en el ejercicio de su autonomía, como espacios de pensamiento, de conflicto, de antagonismos, de desarrollo. Se necesita pues una universidad que no esté bajo un sistema dictatorial y de represión, porque finalmente la represión a lo que lleva, al menos en sus primeras etapas, es a imponer un orden de pensamiento, no a un fascismo. Y me parece que en este gobierno que hemos tenido en los últimos años, pues ¿fuera de la universidad o...? No, o sea, creo que se han generado, ¿no?, distintas acciones, modificaciones a leyes que condicionan al universitario a tener cuidado de lo que dice y cómo actúa, ¿no? Es decir, todas estas modificaciones a la ley del servicio público, de ser catalogados como servidores públicos, en fin, muchas cosas, las propias violentación a la autonomía universitaria a través de esta represión financiera, en fin, son mecanismos de represión que el gobierno impuso. Entonces me parece que si se impusieron es porque hay un marco legal que lo permitió. Y por otra parte también pues hay impunidad que, a pesar de que hay un marco legal que debió protegernos, no lo hizo. ¿Por qué? Porque hay una impunidad. Entonces me parece que tenemos que hacer el planteamiento directamente que para el caso de las universidades públicas, ¿no?, sí se analice y se dé paso atrás hacia todas aquellas acciones que derivan en una
comunidad universitaria que está sujeta a un espacio de restricción y de imposición de formas de pensamiento, porque entonces vamos a perder lo más rico de la universidad, que es el poder hablar y discutir las ideas de forma abierta y sin estar sujetos a una represalia, ¿no? Ahora, un poquito en ese mismo sentir y bueno, yendo más allá de la universidad, pero finalmente con el mismo objetivo, es el de pues realmente analizar y establecer los mecanismos para una participación ciudadana en la toma de decisiones, pero también más allá de que la ciudadanía forme parte de las decisiones de gobierno, sí el fomentar desde el gobierno que la sociedad pueda organizarse y pueda pues generar una solución a sus problemáticas, que va pues desde la educación hasta distintos aspectos que habría que mejorar en la forma en que se hace gobierno, es decir, empoderar a la ciudadanía, empoderar la democracia, pero que para eso de nuevo necesitas una base, creo sí, educativa y sobre todo de poder tener esos mecanismos de autoorganización. Entonces, sí me quisiera yo centrar en esos planteamientos de cómo se va a fortalecer la participación ciudadana y el fortalecimiento de la ciudadanía. ¿Qué es ser ciudadano? Y claro, podremos hablar mucho de qué es ser ciudadano y las obligaciones y los derechos que tiene un ciudadano, pero ser ciudadanía creo que es uno de los planteamientos que si el gobierno hace eso, quiere decir que es un gobierno que está dispuesto a ceder el poder a los ciudadanos, compartirlo con los ciudadanos y no ser un administrador del poder, un administrador de las problemáticas. Y por otra parte, también salir nosotros de la trampa de que todo lo que podemos hacer es planteamientos y que las respuestas, que finalmente son promesas, pues ojalá se cumplan, ¿no? Vemos muchos candidatos en distintos... que van para distintos puestos, tanto aquí en el estado como en muchos lugares del país, que pues hacen muchas promesas, pero que esas promesas son pues antagónicas, no son congruentes con la trayectoria que han tenido. Y entonces sí es bueno hacer estos planteamientos, buscar la oportunidad, no perder la coyuntura del sistema como está, como tú dices, bueno, hay un sistema ahí que saber jugar en el sistema, pero por otra parte no podemos simplemente pensar que eso es lo único que podemos hacer. ¿Qué vas a hacer por mí? Ah, bueno, pues voy a hacer esto por ti, ver si le crees o no, y pues esperar que ojalá lo haga y pues verte simplemente cerrado a cualquier posibilidad de cambio en los próximos 6 años, ¿no? Yo creo que se ha comentado mucho esto de las políticas transeccionales, ¿no? Que pues llega un gobernador y puede cambiar toda la dinámica, ¿no? Y yo creo que si bien podemos hablar de lo que ahora se habla de que bueno, hay que hacer políticas a 30 años, pero yo creo que las políticas más bien tienen que ser políticas establecidas porque la sociedad las quiere, porque las ha hecho suyas, porque si no se respetan esas políticas, pues no van a elegir los gobernantes. Parece que tenemos que escapar de la trampa de que los planteamientos pues es lo único que podemos esperar y las promesas, y que yo creo que tenemos que generar una ciudadanía con capacidad de fuerza y que los políticos, que son gente que está midiendo cómo va a ganar votos, pues si está frente a una ciudadanía crítica, pensante, que va a exigir, que va a castigar, pues entonces se van a tener que adaptar a esa realidad. Si están frente a una ciudadanía que es sumisa, que no castiga, que no se ve indignada, esta cuestión de la capacidad de indignación, creo que como sociedad tenemos una gran pérdida de la capacidad de indignación. Y creo que ese es un tema en donde también podríamos hablar, pero que finalmente habla de la ciudadanía y de nuestros valores como personas y de nuestra capacidad de expresar la indignación en actos políticos. Y yo creo que pues es parte de lo que tenemos que hacer. Me gusta más, si tuviera que escoger entre hacer planteamientos y tener esperanza en que algún gobernante va a cambiar las cosas, o trabajar con la ciudadanía para generar los cambios desde la ciudadanía, preferiría gastar mi tiempo en la ciudadanía que en un sistema que en gran medida ya está corrupto y que quienes siguen participando en esos puestos son gente que pues se ha desarrollado ahí, que acarrea los vicios de ese sistema y que difícilmente va a cambiar su forma de actuar si nosotros como ciudadanía no cambiamos. Que mucha de la sociedad no es ciudadanía, que creo que también es un gran problema. Tenemos muchos habitantes en México, pero una fracción me parece todavía minoritaria de esos habitantes son ciudadanos. Híjole,
no sé si meter al viejo barbudo y demás más, aunque ahí tengo al viejo está de moda barbudo, ahora, ¿no? Por sus... Pepe Revueltas, filósofo bueno, también. otro, sí. Ahí está otro, desde el ensayo del proletariado sin cabeza, Bueno, ese texto es magnífico. Sí. hasta pensaba la ideología alemana por lo que dice el buen doctor Iván, en el sentido de la alienación como fenómeno social cuando la analiza Adam Schaff, porque efectivamente pareciera ser que su discurso es muy antiaristotélico. De un lado está la clase política y del otro lado está la demás gente, o muy gramsciano, está la clase política y la sociedad civil, o la sociedad política y la sociedad civil. Sin embargo, esa idea de que el ser humano es un zoon político implica recuperar esa ciencia que se ha perdido a través del fenómeno de la alienación, como lo maneja directamente Marx. El arte de encubrir ideológicamente la realidad, más allá del concepto de ideología que tiene el propio Marx. Pero como ya esto va a acabar, los tiempos se nos van, tratamos de cerrar con esta idea, cómo romper esta idea de la alienación. Y una despedida que le quieran dar a nuestros veedores y seguidores, porque el tema está gordo, ¿eh? Entonces, sí. Vamos y le entramos a este asunto. Doctor. Bueno, para retomar un poco la cuestión y el argumento, coincido con Iván, el problema, y creo que así un poco empecé cuando iniciamos el programa, no creo que sea cuestión coyuntural, creo que tanto la universidad como la sociedad se debe plantear qué va a hacer con el saber, ¿no? A nivel no solamente de las instituciones, sino con lo que sabe hacer en términos sociales. Entonces, y eso incluye, por supuesto, la ciencia, es decir, las disciplinas universitarias o las problemáticas universitarias, pero también otro tipo de cuestiones son igual de importantes. Y creo que la oposición entre ciudadanía y Estado es la misma entre universidad y sociedad. Es exactamente la misma, porque y esas oposiciones son oposiciones fácilmente deconstruibles, porque yo no veo a un chico que entra a filosofía, que venga aquí a la universidad y luego salga como si fuese, como si no fuese de Tlayacapan, ¿no? Es decir, esa oposición hay que deconstruirla siempre, porque no hay una separación. Los chicos no deberían vivirse como si entran a la universidad y son otra cosa. Entonces, la comunidad universitaria es como si no fuera angelical. Entonces, ¿pero no se sienten así? Sí, claro, pero por eso digo que es una cuestión que la oposición entre Estado y sociedad es exactamente la misma entre universidad y sociedad. Es como si nosotros no fuéramos también parte de la sociedad, o una isla, si no es como que llego a la universidad y ya dejo de ser alguien de la sociedad, o viceversa, ¿no? Voy a la sociedad y ya no soy universitario. Pues no, porque son más bien un conjunto de relaciones lo que constituye en nuestra vida cotidiana. Entonces, esas oposiciones, somos parte del Estado al estar en la universidad, somos parte del Estado al pagar impuestos, somos parte del Estado al ir a sancionar, digamos, para volver con el concepto de ideología, hay una presencia masiva del Estado, diría Zizek ahora, en todos lados, en todas las relaciones, hay relaciones estatales, ¿no? Cuando uno va y se planta frente a los alumnos, claro, es una cosa de altura, la presencia masiva del Estado es una cosa altucera, pero hay que romper con esa idea que divide a la sociedad en pares de opuestos todo el tiempo. Estado-sociedad, universidad-sociedad, proletariado-burguesía, etcétera. Exactamente. O sea, hay que tratar de construir y desde ahí empezar a hilar fino y a tejer los análisis, que siempre deben ser muy singulares, porque las abstracciones no nos sirven. Y lo que yo decía un poco haciendo eco de la teoría de la interdisciplina, bueno, las problemáticas surgen de los problemas concretos, no se aplican, las teorías no van a resolver problemas a los cuales hacen entrar como con camisa de fuerza, y lo que no entra en la teoría, pues allá, peor para la realidad. Entonces creo que pero otra vez hay que pensar
en que son conjuntos relacionales múltiples, ¿sí? Complejos, indeterminados, azarosos incluso, y no una visión, a mi juicio, simple entre un ente y otro ente. Mira, y lo curioso que voy a decir, Iván lo debe saber mejor que yo, pero cuando Heisenberg crea su principio de incertidumbre de dónde Exacto, se encuentra el sí. electrón, es precisamente ese problema. Y Blanchet, en su filosofía de la física, está planteando eso. ¿Dónde está lo duro de la ciencia dura? Porque en realidad lo que ha hecho el desarrollo de la investigación históricamente es plantearse preguntas, o sea, plantearse buenas preguntas, y eso sí cambia las cosas. Pero si nosotros seguimos planteando las mismas preguntas que teníamos hace 15 años, pues obviamente no vamos a Hay que cambiar las preguntas y no las respuestas. Claro, hay que cambiar, y elaborar una pregunta, es decir, elaborar una pregunta no es simplemente poner un signo de interrogación en un enunciado. Elaborar una pregunta implica un conocimiento de la historia, el conocimiento de las relaciones sociales, el conocimiento de las instituciones, y entonces ahí recién podemos, por eso decía yo, y siempre apelaba a los análisis singulares, ¿no? Porque las problemáticas deben ser interrogadas desde la singularidad, nunca de manera general. Pues llámalo microhistoria, llámalo pensamiento de la singularidad, es decir, o pensamiento complejo o diferencial, pero no de manera general. Y creo que eso es lo que un poco han planteado estos autores que tú mencionas. Se hicieron buenas preguntas, ¿no? Se hicieron muy buenas preguntas. Pues mira, yo creo que una de las cosas con las que tenemos que trabajar es acortar la distancia entre ciudadanía y gobierno, acortar la distancia entre universidad y sociedad, para que precisamente esos vínculos que están, esos lazos que ya están, no parezcan divisiones, sino que sean parte de canales de comunicación, de continuidad, es decir, que la universidad sea una continuidad de la sociedad, que el gobierno sea una continuidad de la ciudadanía, ¿no? Creo que es a lo que hay que aspirar. Sin embargo, creo que una buena parte de los mexicanos no nos sentimos identificados con nuestros gobiernos. Los ciudadanos no se sienten identificados con sus fiscalías. Creo que en muchas de nuestras autoridades, instituciones públicas, los mexicanos las vemos no como aliados, sino como algo contra lo que tenemos que enfrentarnos como sociedad, como pueblo, como comunidad. Y yo creo que efectivamente hay que trabajar para que eso no suceda, porque ante esos muros que de repente pueden parecer de protección, pues se convierten en muros en donde pues no actuamos para modificar y para tener esa continuidad y esa transformación que requerimos. Pero yo creo que parte de esto que decía Armando, de empezar a construir esto, es el trabajar con las incongruencias, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si hay este distanciamiento entre la forma de actuar de una universidad y las necesidades de una sociedad, bueno, más que poner un muro, pues veamos cuáles son las incongruencias y empecemos a trabajar para que pueda fluir. Igual en la cuestión de los gobiernos, ¿no? Sí me parece que es algo que nos tenemos que plantear, y de nuevo escapando de la ruta de plantear a los otros, de señalar a los gobernantes como los responsables, y es que las fiscalías no funcionan, y es que es culpa del gobernador, o es que es culpa del rector, o es que es culpa del director, y tratar de seguir viviendo o seguir superando nuestra realidad a través del señalar a otras personas como responsables de nuestro contexto, me parece que nos tiene que convocar también a ejercer más tiempo en nosotros mismos, es decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para cambiar las cosas? Está bien si el gobernador, el rector no están haciendo, o un presidente municipal no están haciendo lo que se tiene que hacer, bueno, ¿qué puedo hacer yo para tratar de aportar? Y yo creo que esa capacidad de autorreflexión, ¿no? Y realmente de esfuerzo, ¿no? Que se necesita de invertir tiempo en hacerte esos planteamientos,
me parece que son también consideraciones que necesitamos hacer, que es parte, creo, de construirnos como ciudadanos y como universitarios, ¿no? También hay que, yo lo digo francamente, creo que hay muchos universitarios que no son universitarios realmente, que no hay una identidad universitaria en el término de la universidad pública y para lo cual se fundó la universidad pública. Y esas incongruencias, incluso internas dentro de las propias instituciones públicas como la universidad, pues tienen que debatirse y entonces el generar una identidad. Y yo creo que en estas situaciones de crisis como la que vive la UAM, como la están viviendo muchas otras universidades, creo que son terreno fértil para debatir hacia dónde vamos. Es decir, de repente nos sentimos en una ruta que creemos que es la adecuada, reviene una crisis y yo creo que bueno, ese momento, más que dejar que factores externos lo definan, creo que es momento en que los universitarios, en eso que nos hace universitarios, que es el debate de ideas y las contradicciones, pues nos pongamos a ver hacia dónde vamos a ir y que no seamos sumisos en convertirnos en algo en lo que al menos yo no estoy de acuerdo en convertirnos, y no lo digo por la UAM en particular, sino en términos generales, que las universidades públicas se conviertan en universidades del gobierno. Me parece que las universidades públicas tienen que ser universidades de la sociedad y de la ciudadanía, y que en esos términos se tiene que plantear su rumbo, porque sí me parece que una universidad pública que es o que se sujeta a lo que el gobierno le dice, me parece que deja o pierde una gran parte de las funciones o de la riqueza de la universidad pública y simplemente se reduce a una institución educativa que creo que será muy poco fértil para la transformación y el desarrollo en gran medida de los propios gobiernos. Pues doctores, no quiero dejar de agradecer su tiempo, sus ideas, porque nuestros veedores y oidores que ya van creciendo en la comuna de La Palabra, Muy bien, muy bien. me comprometo que para sucesivas ya tengamos recursos para hacerlo por streaming y que sea en vivo y podamos mantener también un contacto más inmediato con nuestros seguidores. Pero por lo demás, pues este programa, como los anteriores y los que sigan, pretenden darle continuidad a una línea de trabajo de comunicación y reflexión que merece. Sale en 2 partes porque con musiquita sí se aguanta 1 hora, pero sin musiquita lo partimos en 2 partes y que la gente pueda seguirlo en primera y segunda parte, pero van a estar subidos esta misma semana los 2 y ya nos faltará la estampita del tijeras, el selfie, la autofotografía, sí, para poder subir el anuncio de que estuvieron aquí. Muchas gracias. No sé si quieran decirle algo a nuestro auditorio. Bueno, pues ojalá que nos haga pensar la situación que está pasando en la universidad y bueno, pues los invitamos a debatir con nosotros. Pues invitar a, obviamente, escuchar este programa y a debatir. Es momento de debatir incluso entre miembros de la familia, entre miembros de la colonia, entre miembros de la sociedad, pues el rumbo que se tiene que seguir, no solo de aquí al 1 de julio, sino después del 1 de julio y trascendiendo las elecciones, cómo podemos mejorar nuestra forma de vivir colectivamente, ¿no? Y yo creo que eso es un trabajo que quienes nos escuchan, quienes nos ven, ojalá se puedan llevar de tarea como reflexión. Pues muchas gracias y hasta la próxima.